Buenas tardes, profesora. Hoy mi grupo conformado por Mariana Muñoz, Ignacio Lamas, Fernando Mercado y el que le habla, Vicente López, presentaremos sobre los derechos subjetivos y sus clasificaciones. Bueno, muy buenas tardes. Comenzaremos con el índice, el cual habla sobre las clasificaciones de los derechos subjetivos. Estos son 6. Comenzando con el primero, el cuales son los derechos subjetivos públicos o privados. En segundo lugar están los derechos subjetivos absolutos o relativos. En tercer lugar se encuentran los derechos subjetivos originarios o derivados. En cuarto se encuentran los derechos subjetivos transmisibles o intransmisibles. En quinto, los derechos subjetivos puros y simples o sujetos a modalidades. Y como último, los derechos subjetivos patrimoniales o extrapatrimoniales. Muy buenas tardes, profesora. Lo primero que debemos hacer es definir qué son los derechos subjetivos. Corresponde a la facultad que tiene un sujeto para ejecutar determinada conducta o abstenerse de ella para exigir de otro sujeto el cumplimiento de su deber. También lo podemos comprender como la facultad para actuar o potestad que un particular posee sancionada por una norma jurídica. Bueno, comenzaremos con los derechos subjetivos públicos y los derechos subjetivos privados. Estos son atendiendo a la norma que funda el derecho subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Los derechos subjetivos públicos pertenecen generalmente al Estado, pero también pueden pertenecer a los particulares. Un dato súper importante sobre los derechos subjetivos públicos es que no hay que confundirlos con los derechos políticos. ¿A qué me refiero con los derechos políticos? Al derecho a votar y ser votado. A diferencia, los derechos subjetivos privados pertenecen generalmente a los particulares. Sin embargo, pueden pertenecer también al Estado. Un dato súper importante de los derechos subjetivos privados es que el derecho civil es rama madre del derecho privado. Continuando con los derechos subjetivos absolutos o relativos, estos son atendiendo a su naturaleza o eficacia. ¿Qué quiero decir con esto? Los derechos subjetivos absolutos es cuando pueden ser ejercidos respecto a cualquiera. ¿A qué me refiero? A que el sujeto pasivo es universal, a diferencia de los derechos subjetivos relativos. Estos son cuando pueden ser ejercidos respecto a determinadas personas. Por lo tanto, el sujeto pasivo es determinado y limitado. ¿Por qué hablo tanto del sujeto pasivo? Es porque su labor es no perturbar el derecho que tiene el sujeto activo. Ya, pasando con los derechos originarios y derivados, partiremos explicando los derechos originarios. Estos son aquellos que inician con un titular y no existían anteriormente. Es creado por el mismo titular y el mejor ejemplo que tenemos nosotros para explicar este tipo de derecho subjetivo es cuando uno va caminando por la playa y vemos una concha o una piedra, nosotros al momento de tomar la concha o piedra creamos este derecho, el cual nos da la capacidad de usar, gozar y disponer del objeto que nosotros hayamos tomado, que es el derecho de dominio. A diferencia de los derechos originarios, los derivados son aquellos que antes pertenecían a otro sujeto y que han sido dejados o abandonados de manera voluntaria por este para que otra persona pueda adquirir el dominio del determinado objeto. El ejemplo más usado por lo general es el de cuando uno va caminando por una calle y ve una pileta, nosotros al momento de querer lanzar una moneda dentro de esa pileta, nosotros voluntariamente accedemos a lanzar la moneda sabiendo que alguien más va a adquirir el dominio de este determinado objeto. Bueno, los derechos subjetivos transmisibles o intransmisibles son los que voy a explicar yo. Los transmisibles es cuando se puede pasar de un titular a otro por causa de muerte, y los intransmisibles es cuando no se puede pasar de un titular a otro por causa de muerte. Bueno, aquí pasamos al concepto de transferencia, que es cuando se produce un traspaso de un derecho de un titular a otro por actos entre vivos, y la transmisión, que es cuando se produce un traspaso de un derecho de un titular a otro, pero se efectúa por causa de muerte. La transmisión puede ser a titular singular, que quiere decir estos bienes determinados, y a un titular universal, que quiere decir que va para todos los bienes. En relación a los derechos subjetivos puros y simples, corresponden a aquellos derechos que tienen una obligación con efecto inmediato e inminentemente exigible
y desde el momento en que mediante por una fuente de las obligaciones nace la vida jurídica. Cuando no se dan de esta forma, se considera que la obligación está sujeta a modalidades, que básicamente son ciertos acuerdos que están dentro de las obligaciones para modificar sus efectos jurídicos. Dentro de las modalidades más comunes encontramos la condición, que hace referencia a un hecho o acontecimiento futuro e incierto, que de él depende la consolidación o extinción de un derecho. También encontramos el plazo, que está compuesto por dos elementos, un hecho futuro y la certeza respecto a este último. Y finalmente encontramos el modo, que básicamente son los hechos o actos jurídicos que producen efectivamente la adquisición del dominio u otro derecho real. El artículo 588 del Código Civil dispone de modos de adquirir, los cuales son la tradición, la ocupación, la accesión, la sucesión, la causa de muerte y la prescripción adquisitiva. Para finalizar con los derechos subjetivos, tenemos los patrimoniales y extrapatrimoniales. Son derechos patrimoniales aquellos susceptibles a variación pecuniaria. ¿Qué queremos decir con esto? Que pueden poseer un valor económico. Un ejemplo de esto sería los derechos reales, ya que son los que se ejercen sobre las cosas y son absolutos. Al igual que los derechos personales, que son los que se ejercen sobre las personas y estos no son absolutos. A diferencia de los patrimoniales, los extrapatrimoniales son aquellos que no poseen valor pecuniario. Esto quiere decir que no poseen valor económico. Un ejemplo de esto serían derechos sobre el cuerpo y sobre la personalidad. Los derechos de familia son extrapatrimoniales a excepción de algunos casos. Algunos ejemplos serían pensión de alimentos, herencia, derechos de familia. La definición de derechos de familia son relaciones que se dan entre un sujeto y su grupo familiar, y su fundamento general es el matrimonio. A manera de conclusión, podemos reflexionar diciendo que el derecho subjetivo tiene una gran importancia para la ciencia del derecho, ya que faculta al sujeto para poner en marcha la acción procesal y la reclamación en juicio de sus pretensiones jurídicas. Por lo tanto, esto otorga poderes, derechos o facultades a los sujetos de una sociedad frente a otros y frente a las diversas organizaciones que componen dicha sociedad. Como manera de bibliografía, nosotros al momento de realizar esta investigación usamos como fuente de información el PPT número 4, parte 1, el PPT número 4, parte 2, el PPT 5 y la lectura complementaria que fueron entregados por usted, profesora. Muchas gracias por su atención, profesora, y espero que tenga un buen día. ¿Se logró? Oh.